Vale, vamos a primero con la pregunta que nos hace Chirinowski. Te uso cómo batimos dieces en una palabra, decirnos la clave. Vale, en una palabra no. En menos de una palabra. En un suspiro, en una idea, en una razón, en un cántico. Mento póker. Así es como lo vas a batir de puta madre. ¿Por qué? Porque cuando accedes, tienes literalmente acceso a todo lo necesario. Y tú dirás, Miguel, pero yo quiero una clave. Es que no hay claves en la vida. Bueno, después de esto voy a decirte alguna clave que considero que sí que puede venirte muy bien. Todo el mundo hoy en día trabaja y se prepara para jugar a esto. Entonces, si tú no tienes clases con gente top, si no tienes muchísimo contenido para poder mejorar en cada ámbito en el cual tengas dudas, no vas a poder subir. Entonces es fundamental que tú tengas disponible una biblioteca con todos los spots posibles. En el que te vayas a, por ejemplo, Button y pum, tengas todos los spots posibles. Que tengas unas tablas muy chulas con porcentajes para que puedas desviarte y explotar. Luego además que tengas sección de mental, porque el mental es un apartado ultra fundamental. Y aparte de eso, como no podría ser de otra manera, una comunidad. O sea, fijaos este tipo de maravilla de tener un foro con estas características, con comentarios de otros jugadores espectaculares. Pero bueno, ahora vamos a ir, y para ello voy a utilizar mi camino, porque has dicho las claves, ¿no? Pues yo me voy aquí a Sphinx Pro. Y aquí tengo el camino pro de Miguel. Te voy a dar los conceptos fundamentales y te voy a decir por qué yo he puesto estas clases las primeras en el camino. Que el camino es como un macro curso que va de cosas que se centra en que tu progresión sea lo más rápida posible, ¿vale? Es como el camino más corto para tener un nivel muy top, ¿vale? Este sería la razón del camino. Aquí no tengo micrófono, ¿verdad? ¿O sí? Sí que tengo micrófono, vale. Entonces aquí vas a tener conceptos generales y me vas a decir la clave, te voy a decir las claves. Lo primero, hay que tener en cuenta que el póker se viene Paint, efectivamente, sé que muchos lo estáis deseando. Tenéis que tener en cuenta que el póker parte de nodos, ¿vale? Entonces tú tienes aquí una decisión y tienes que decidir preflop si coges, si vas a abrir, si vas a igualar o si vas a foldear, ¿vale? Después de esto, ¿a qué llegamos? Pues si el tipo paga, llegas aquí al flop. Y en el flop vuelves a tener una decisión que es exactamente la misma. Apostar o pasar. Mucha gente se centra, por ejemplo, en una zona del árbol mucho más alejada. ¿Cuál es? Pues una persona se podría ir aquí hasta el river, ¿vale? Pero sin embargo, si tú no sabes jugar tu rango aquí o tu rango aquí, no sirve de nada centrarse en el river. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es qué rango vamos a jugar en cada rama. Aquí tendríamos el rango de bet, el rango de check y el rango de fold, que es obviamente la parte que excluimos, ¿vale? Entonces, si tú trabajas en llegar con un rango que sea muy poderoso aquí, vas a llegar a una situación mucho más aventajada en el flop, ¿vale? Aquí podríamos ponerle nombres para decir flop, preflop, turn, river, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el problema? En que mucha gente, cuando tiene como ese ansia viva de, oye, ¿cómo se mejora rápido? ¿Cómo puedo saltarme muchos pasos? No te puedes saltar los pasos que son fundamentales. ¿Te puedes saltar alguno? Sí, pero de los fundamentales, ninguno. Por ello, si te fijas en el camino, que este es el curso que te viene incluido en la suscripción de Pro, de hecho no solo este curso, te vienen... ¿Cuántos cursos? En Spins Pro te vienen 4 cursos más 2, 6, que son los de Basic.
Para nada, señor Malangas. De hecho, nos basamos en que cualquier persona tenga el nivel que tenga, parta de lo más básico o tenga un nivel mucho más alto, vaya a poder empezar con nosotros, venga de donde venga. Entonces, tú lo que no te puedes saltar, ¿qué es? Si vemos esto de esta manera. Lo que no te puedes saltar es, amigo mío, el preflop, porque es lo que va a dictaminar que vayas a tener un buen juego en el flop. Entonces, esto, que es lo primero que yo te pongo cuando arrancas mi camino, construyendo nuestro rango preflop, parte 1 y parte 2. Solo hay 2 partes de juego preflop, Miguel. No te equivoques, pedazo de gordo. Habrá 5 partes preflop. Pero yo lo que quiero es que mejores lo más rápido posible. Por eso te pongo 2 aquí, que te valen para tener una base muy buena, para que llenes el vaso mucho de conocimiento, y ya pasamos a otra cosa, que son conceptos fundamentales para mí, como son tamaños, frecuencias, estrategias. ¿Por qué utilizas, por ejemplo, después del preflop, llegamos al flop, ¿no? Pues ¿qué tenemos que aprender a saber? ¿Por qué apostamos y por qué chequeamos? ¿Por qué apostamos grande o por qué apostamos pequeño? ¿Por qué querríamos apostar, por ejemplo, enorme en flop o querríamos apostar pequeñito? ¿Vale? ¿O por qué querríamos chequear? Para ello, lo que tienes que estudiar son las frecuencias y el porqué de las mismas. ¿De dónde sale que en un spot vayamos a cibetear el 100%? ¿De dónde sale que en otro spot vayamos a betear muy grande, muy pequeño? ¿Por qué? Porque a mí no me sirve de nada. Mira, hay una forma de dar clase que lo verás en muchos sitios donde te den clase gente igual del microlímites y tal, o yo qué sé. Imagínate un profesor de que juega dieces, ¿vale? Pues igual te va a decir, aquí en flop vete al 100% a tercio y se queda ahí. O la explicación que te dé va a ser bastante terrible. ¿Para cuándo Mento Paint? Estamos trabajando en ello. ¿Para cuándo trabajamos tú y yo, pedazo de sinvergüenza? Y yo creo que podríamos hacer un buen negocio. Por lo tanto, yo lo que quiero que entiendas es qué sucede para que tú quieras utilizar un tamaño grande o un tamaño pequeño o chequear. Porque si tú interiorizas eso y entiendes por qué quieres apostar grande, pequeño, chequear, cualquier cosa que hagas que sea contraria a lo que te acabo de explicar, te va a sonar raro. Y eso es lo que busco. Que lo interiorices tan bien que hacer cualquier cosa diferente se te haga raro. Digas, no puedo overbetear en Rey 2-2. Y otro te dirá, no, claro, porque tienes que hacer tercio con todo el rango tal. No, tú no vas a decir eso. Tú vas a decir, porque el rango de la BB está polarizado. El rango de la BB está muy polarizado. Nosotros vamos por delante en todo el rango, salvo en la parte más alta, ¿vale? Entonces nosotros, si esto de aquí... Buah, acabo de descubrir lo del lápiz. Me parto. Si nosotros aquí, por ejemplo, esto es la SB, vamos a ponerlo en verde, que si no os perdéis. SB y BB, ¿vale? Esta es la equity. Esto es el porcentaje de equity y este es el total de manos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Antes de abrir este board, ¿qué va a pasar? Esta es la equity, ¿vale? ¿Qué es la equity? Si tú te has visto las primeras clases, ¿qué pone en la parte número 3 después de haber visto tu juego preflop? Certezas, que es equity, y es una forma en la que yo explico las equities para que tú lo entiendas. Entonces ya tú podrías ver este paint y tú con 3 clases vas a entender perfectamente una gráfica de distribución de equity. Y yo te voy a explicar con una gráfica, con números, de manera empírica, por qué no quieres overbetear. Y yo te digo, si tú, Chirinovsky, quieres apostar un tamaño, ¿qué tamaño utilizarías viendo esto de aquí? Pues lo primero sería que vas a apostar, podemos irnos a la frecuencia primero. ¿Qué frecuencia vamos a apostar? ¿Mucho, neutro o negativo? Pues si tú ves que estás por encima del rival en todo el rango, la frecuencia seguramente que vayas a elegir sea mucho, es decir, un 70% del rango por arriba. A la que elegimos tamaño, tenemos que elegir pues entre un
very big size, un big size, un mid size y un low size. Si tú utilizas un very big size, es decir, un 120% del bote, ¿qué es lo que pasa? Que OP hace y te paga solo con esto. Por lo tanto, tú puedes apostar una mano que está aquí. ¿No sería más interesante, ya que estamos por delante de él en todo, apostar un rango más amplio, como todo esto, y para que esta parte de aquí no sea un value, es decir, que cuando te pagan no vayas en la mierda, sino que sea un value fino y apostar un tercio? Y que el rival tenga una decisión muy complicada con toda esta parte del rango. Efectivamente sí lo es, ¿vale? Entonces tú, cuando te vas, mira, vamos a coger un GTO Wizard, ¿vale? Estamos hablando de un... ¿Vale? Estamos hablando de un Rey 2-2, vamos a poner un... Si eres alguien que ha visto alguna simulación en su vida, verás que casi siempre hay pequeños porcentajes, frecuencias mixtas en muchos combos. Es decir, que una mano con más 9 va a vetear un 40% de las veces a un 25% y un 60% de las veces va a chequear, por ejemplo, ¿vale? O que una va a apostar a un 75% el 20% de las veces y va a apostar un 25% el 70% de las veces, ¿vale? Fíjate cómo aquí, en este board, hay un 99.6% de 25% y ningún otro puto tamaño. Si nos vamos al rango, qué casualidad que sea muy similar a lo que te he dibujado yo en el Paint. ¿Por qué? ¿Porque me he hecho esta simulación 1000 veces? No, porque entiendo cómo se construyen las simulaciones, entiendo que todo parte de dos rangos, de un SPR y de la posición, de un board, cómo va a interactuar ese rango con esto, y vamos a elegir el tamaño más interesante. Y yo lo que quiero es que sea tan obvio para ti el tamaño que hemos utilizado de un tercio, que cualquier cosa diferente, después de la explicación, se te haga muy rara. ¿Se entiende? Si alguno nunca ha visto una simulación y ahora lo ha entendido, enhorabuena porque habéis entendido mucho mejor el tema de equities y demás. Entonces, si tú basas el estudio no en cosas que te han dado clase otras personas y lo repites, si tú lo basas no en una simulación, abres el solver y a tomar por culo, sino que lo basas en que la gente entienda cómo se trabaja y qué es en lo que piensa un solver, porque eso al final es el que más variables del mundo coge, más que cualquier jugador, es donde la gente empieza a interiorizar. Por lo tanto, como clave, no te puedo decir una, pero si tuviese que decirte una, sería interioriza y entiende el porqué de las cosas. Pero para entender esto que te acabo de decir, tienes que entender cómo se construye un rango preflop. ¿Tú te crees que en esta clase de construyendo nuestro rango preflop te voy a poner las tablas y te las voy a decir? No. Te voy a hacer diferentes secciones y te voy a explicar por qué cada una de ellas le interesa una manera. Te pongo un ejemplo. No te lo voy a poner porque tengo un vídeo en YouTube buenísimo para eso. Preflop, Mento Poker. Yo en este curso de juego preflop no te voy a explicar, no te voy a poner una tabla y ya está. Te voy a explicar el por qué. ¿Por qué se juega Open Race? ¿Por qué con esa mano que tú juegas limp, por qué se juega limp? De esta manera, cuando tú estés jugando in-game, tú vas a estar con tus tablas y tú no vas a tener que tener clarísimo exactamente cada combo, pero vas a entender por qué cada región se juega de una manera u otra. ¿Por qué dama 9 suited siempre va a ser limp, por ejemplo? Pero contra este tipo va a ser limp cola o limp. O va a ser limp soft, o va a ser tal. Pero vas a entender por qué esta región se abre más, por qué esta otra se limpea más, por qué esta se limpusea, etc. Entonces la única manera, y de hecho la última clase que he dado, la masterclass de juego MB, mirad qué guapo, o sea, estoy súper orgulloso. Mirad qué pepino. Conociendo a nuestro enemigo, ¿qué significa esto? Que para estudiar el juego en la BB vamos primero a repasar todo el juego de la SB, para entender perfectamente qué es lo que debería hacer,
qué es lo que no está haciendo y cómo podemos aprovecharnos. Falsos mitos y errores comunes, como veis, pues voy metiendo en trampas a los alumnos para ver qué tal, la equity que tiene nuestra mano, el denial, cómo sacamos el max value, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo, para mi parte, siempre que he dado las clases, siempre parte de entenderlo. Porque si entiendes el porqué, es muy difícil que digas gilipolleces, porque te basas en argumentos y en variables. Entonces la única clave que te podría decir es, entiende el porqué y todo el resto viene solo. Céntrate en entender el porqué y no en memorizar. Ahora bien, para los que estáis en Basic, sí que es verdad que al principio tenéis que dar un pequeño salto de fe, porque tenéis tan poco conocimiento teórico que necesitáis un poquito de rodaje, y para que empecéis a jugar bien al principio, pues oye, igual no es necesario centrarnos cuando nada más empezáis en Basic en por qué se juega así preflop, y podemos empezar a lo más rápido, que sería cómo jugar correctamente el flop, el turn y el river, y luego ya en pro ya vas a entender el porqué del preflop, ¿vale? Porque el preflop puedes jugarlo bien sin entenderlo, entre comillas, ¿vale? ¿Se entiende?